Ayer conocimos el índice de inflación de 6,7% según el INDEC, la inflación más alta en 20 años. Ahí vemos 6,7 el IPC mensual, 55,1% interanual y 16,1 acumulada en lo que va del año. Vamos a repasar en un rato también los alimentos y los productos que más aumentaron, ¿no? Que son los que se comprueban con el número, pero obviamente uno ya lo viene observando, sintiendo, padeciendo en la vida cotidiana al tener que ir a las góndolas y no a las góndolas, porque no solamente estamos hablando de alimentos, si bien es el rubro que pega más fuertemente en el sentido de que es lo irreemplazable, ¿no? Un 7,2% este mes y un 7,5% en el mes de febrero. Federico Machado es economista y nos va a ayudar a tratar de entender, si es que se puede entender cómo va a seguir esto. ¿Cómo va, Federico? Buenas tardes. Buenas tardes, Maxi. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, un panorama difícil. Sorprendió el número del aumento de educación, ¿no? Más del 20% en ese rubro, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo de educación, un poco desde nuestro observatorio, evaluamos que tiene que ver obviamente con el inicio de clases en marzo. Luego de 2 años, además de que la educación se transforma tanto y fue tan distinto y obviamente muchos establecimientos también tuvieron problemas y mucha producción de bienes de educación se redujo, bueno, la reapertura con la presencialidad a full y demás tiene un poco que ver, obviamente que en el marco de una dinámica muy alta aceleración de precios, ¿no? Entonces lo que quizá en otro año hubiese sido un aumento del 8 o 9 en educación, ahora en este contexto se fue hasta el 20. Claro. ¿No? Entonces un salto muy fuerte. Y también obviamente nosotros vemos prendas de vestir y calzado sigue, ¿no? Que viene todos los meses. Durante todo el año creciendo muy fuertemente. ¿Desde cuándo? ¿Desde noviembre del año pasado fue eso que empezó a dispararse el vestuario? Aproximadamente sí, de distintos rubros, ¿no? Que tiene un poco que ver también con la situación comercial de la vestimenta, ¿no? Con las importaciones y demás, que no entran y demás, y eso permite... Y que venían muy golpeados en la pandemia también, ¿no? Y que venían también muy golpeados como distintos rubros. En su momento también, obviamente, cuando se reabrió el turismo, era, bueno, el salto en turismo, en esparcimiento, en cultura. Ahora toca esto, toca educación y vestimenta, pero quizá lo más preocupante de todo es que alimentos sigue mes a mes, ¿no? Estando por encima del índice y con algunos alimentos en específico dando un salto también muy grande. Vamos a ver, creo que tenemos placas respecto de lo que más aumentó, para empezar a hablar en particular, ¿no? De los rubros que mayor impacto tienen. Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? El pan de mesa, que lo venimos conversando, ¿no? Acá también interviene fuertemente el tema de la guerra, pero no es exclusivo, como ningún elemento inflacionario en la Argentina. 24,8%, de 190 a 237 pesos el kilo. Los huevos, que venían ya aumentando, ahora también un 21,6%, de 200 a 243 pesos. Seguramente el maple, ¿no? O la docena en este caso. El café molido, un 19%. El pan flauta, que también, bueno, es el mismo rubro de lo que encabeza los aumentos, 17,7%. Y el pollo entero, un 15,1%. Fíjate vos cómo estamos hablando de elementos difícilmente reemplazables, ¿no? En la mesa de los argentinos y de las argentinas. Y bueno, fíjate, justamente 4 de esos 5 elementos vienen o del trigo o del maíz, ¿verdad? El maíz que sirve de alimento de los pollos y las gallinas, y el trigo por el lado del pan, que son precisamente 2 de los commodities de Argentina que aumentaron muchísimo por la situación de la guerra, pero que es como vos decís, no podés obviamente únicamente ver ese factor porque estás en un contexto donde todos los precios están creciendo al 4, al 5, al 7, al 8% mensual. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Vamos a seguir con una inflación de este nivel? El gobierno promete que va a ser la más alta del año, pero ¿cómo lo analizan ustedes? Pues ya estamos promediando el mes de abril, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una situación en la cual las promesas, lamentablemente, resultan un poco insuficientes. Me parece que la palabra del gobierno se ha ido debilitando. Recordemos que también durante marzo fue el anuncio de la guerra contra la inflación. Después las medidas no fueron lo contundentes que se esperaban. En el medio los empresarios, muchos aprovecharon la situación para remarcar precios. Algunos los retrotrajeron, otros no. Es un contexto, me parece, en el que la incertidumbre le pone un piso a la inflación muy alto, ¿no? Vos tenés un elemento de inercia, tenés un elemento de incertidumbre. Tenés la reserva del Banco Central, que están muy debilitadas y pese a los dólares que entraron del FMI, no estamos generando dólares propios, es decir, no estamos logrando que el superávit comercial que tenemos se quede en el Banco Central, incluso ahora.
y además estás en un contexto político en el cual hay mucha incertidumbre hacia adelante. No se sabe qué va a pasar con las tarifas, no se sabe si se va a poder mantener el crawling peg del dólar. Hay mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre, incluso también impacta, me imagino, ¿no? Que el propio oficialismo tenga tanta discusión pública respecto de qué hacer con la economía. Impacta en los sectores empresarios como para no llevarle tanto la punta al gobierno, ¿no? Es así, a río revuelto, ganancia del pescador, ¿no? Es el famoso refrán. Nosotros vemos tres grandes causas de la inflación, como lo he dicho en otras oportunidades. Una es esta, la falta de divisas, otra es el exceso de emisión monetaria, que efectivamente impacta, y otra es la concentración monopólica de algunos rubros, donde obviamente ahí que juegan, ahí juegan las expectativas y ahí juega la posibilidad de que si uno ve que un gobierno que le cuesta tomar medidas, que le cuesta avanzar, se aprovechan para en ese momento obtener algunas rentas extraordinarias. Sí, y Federico, ¿hay más herramientas? Digo, tenemos precios cuidados, tenemos una canasta para comercio de cercanía que hay que ver cuánto se cumple, tenemos los cortes cuidados, tenemos el fideicomiso del trigo. ¿Hay más herramientas para tratar de contener la situación que el gobierno pueda evaluar y poner, hoy subieron la tasa de interés, poner a disposición? Mira, me parece que en términos monetarios se está haciendo lo que se debe hacer, que es intentar tener una política monetaria más bien restrictiva, aumentando la tasa de interés, disminuyendo la emisión primaria. Me parece que en términos de precios relativos, las retenciones es algo que debería discutirse con mayor profundidad. Se elevaron las retenciones de la harina de soja y del aceite de soja, pero no se elevaron las retenciones del trigo y del maíz, que decíamos que son dos elementos que nos impactan fuertemente. De hecho, desde nuestro observatorio, un poco lo que pensamos es que las retenciones móviles no deberían ser un cuco en la Argentina, incluso deberían ser un consenso. Quizás sí se puede discutir el nivel, ¿no? Donde algunos actores políticos querrán un nivel más bajo y otros querrán un nivel más alto, pero que sean móviles lo que te permite es que esto, ante situaciones de coyuntura externa que te pueden golpear, ese impacto se amortigüe, y eso es algo que realmente beneficia al conjunto de la Argentina. Claro. También esto requiere de un fortalecimiento, de un poder, de una unidad dentro del Frente de Todos que hoy no parece muy presente, ¿no? Así que bueno, veremos cómo se van manejando estas cuestiones y veremos también cuánto es finalmente el número, ¿no? De abril, que se promete sea más bajo. La pregunta es cuánto, ¿no? No da la sensación de que sea mucho más bajo de 6,7, ¿no? Y recién vamos por la mitad de abril, así que ojalá que sea más bajo, pero siempre pueden pasar sucesos nuevos que ante la fragilidad que tiene la economía hagan pegar otro salto. Y además, obviamente, la inercia inflacionaria te pone un piso muy alto. Uno no puede bajar una inflación de casi 7 a una inflación de 2, 3 en un mes. Es muy probable que veamos que esta dinámica, si logramos que se vaya desacelerando, se desacelere de forma más bien paulatina, ¿no? Federico, gracias, ¿eh? No, Maxi, por favor, un placer. Federico Machado, economista con nosotros aquí en IP, trazando un poco el análisis de este panorama